Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. Llegó el momento, ya la hora de la verdad en Estados Unidos. Las elecciones son el próximo martes 3 de noviembre. Y bueno, todo el mundo, por supuesto, da la importancia de este país en el escenario planetario, está pendiente de lo que va a pasar en Estados Unidos. Hoy vamos a conversar con Sergio Rodríguez Gelfstein, quien es internacionalista, experto en temas geopolíticos, sobre este importante evento mundial. Quería comenzar preguntándote, Sergio, si estas elecciones en Estados Unidos son lo mismo de siempre o tienen algo de especial. Bueno, yo empezaría, buenos días, Clodovaldo, muchas gracias por la nueva invitación. Yo empezaría por una frase que acabas de decir, tal vez, que es muy explicativa. Tú dices, este importante evento mundial, y estamos hablando de la elección de un país. Esa sola frase te da una idea de la importancia que tiene. Una de las características de la globalización de las ideas y de la globalización de las comunicaciones es que hoy a veces estamos hasta pendientes de las elecciones en Kirguistán y lo que ocurrió en Georgia. O sea, tenemos ahora una preocupación en vivo y en directo de las cosas que ocurren en muchos lugares del planeta. Y por supuesto, cuando estamos hablando de la elección en la principal potencia global, que tiene una incidencia directa por su actuación en los términos de las relaciones internacionales, por supuesto que estamos todos pendientes y por supuesto que tiene una gran influencia. Siempre caemos en el cliché de decir estas importantes elecciones, estas trascendentales elecciones, y a veces nos preguntamos si eso es un cliché o efectivamente lo son. Porque ahora cualquiera dice, por cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar del mundo, este histórico hecho. Entonces ahora cualquier cosa pasa a ser histórica. Entonces, evidentemente tenemos que decir al respecto que se ha producido todo un desarrollo interno en Estados Unidos que llevó a la primera elección de Trump. O sea, el sistema parecía sobrepasado y eso obligó al sistema a buscar un outsider para tratar de solucionar una situación de crisis económica que viene ya desde hace 40 años, de los años 80, cuando el crecimiento económico de Estados Unidos dejó de ser lo suficientemente alto como para sostenerse como una potencia global, sobre todo si se considera el gigantesco gasto militar que tiene. Entonces ahora se va a poner a referéndum esto que ocurrió en el 2016, solo que ahora ya con un conocimiento de 4 años de la actuación del presidente Trump, que su principal característica es que actúa en los márgenes del establishment de Estados Unidos, y es el propio establishment de Estados Unidos el que lo cuestiona. Más allá, nosotros que no vivimos en Estados Unidos ni somos ciudadanos estadounidenses, lo miramos en términos de las implicaciones que tiene la actuación del presidente y de su gobierno en política exterior que influye directamente sobre nosotros. Pero en términos de los que eligen, de los votantes que son los que eligen, evidentemente lo que se está poniendo a prueba es una nueva forma, un nuevo estilo de gobierno, una nueva forma de actuar que ha remecido la forma tradicional de hacer política en Estados Unidos y que a la luz de los hechos es rechazada por una parte muy importante de la población, pero no por toda. Y cuando consideramos que en Estados Unidos tradicionalmente solo vota el 50%, estamos entonces ante la disyuntiva de ver si lo que va a votar en contra de Trump va a ser un 20, un 25, un 30, o por el contrario va a haber un 20, un 25, un 30 que le da su apoyo, sin considerar además que por las características particulares del sistema electoral de Estados Unidos, las encuestas tienen muy poca importancia si no se miden en el contexto
de ese sistema. Por tanto, las encuestas tradicionales que se hacen en cualquier otro país del mundo no tienen ningún valor ni ninguna importancia en Estados Unidos. Ahora fíjate, Sergio, estas elecciones están precedidas por unos brotes de violencia importantes de tipo racial, la represión también con un contenido racial, y esto tiene seguramente alguna influencia, va a tener seguramente alguna influencia en los resultados de las elecciones. Se habla incluso de que pudiera cerrarse el proceso electoral con un conflicto más al estilo latinoamericano que al estilo norteamericano. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? Mira, el tema de todas estas movilizaciones que se han producido es bastante particular. Fíjate que hace unos días, 1 o 2 días, la analista Amy Goodman, que pertenece a Code Pink, dijo, por ejemplo, una información que a mí me sorprendió mucho, que es que el voto entre los jóvenes negros de Estados Unidos en las encuestas ha aumentado a favor de Trump. No da más información, ella aporta este dato en una entrevista que le hicieron. Entonces, no sé necesariamente, porque finalmente el voto está muy influido más que por la realidad, está muy influido por esa otra realidad que construyen los medios de comunicación, que es avasalladora, que es aplastante, y que sobre todo en un país con una ciudadanía tan ignorante y tan fácilmente manejable como la de Estados Unidos, la verdad es que yo por lo menos no sé cómo puede operar todo lo que está ocurriendo en términos electorales, porque una de las cosas que ha ocurrido en tiempos más recientes en varios lugares del planeta es que no necesariamente lo político transita con el mismo ritmo y en las mismas direcciones que lo electoral. Hoy ya transitan por, digamos, caminos distintos. Bueno, y Venezuela es tal vez el ejemplo más apreciable en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque entran a jugar factores subjetivos. Y la subjetividad de Estados Unidos tiene que ver con una serie de valores construidos en 250 años, en los cuales, yo lo he dicho muchas veces, esos negros que están peleando por sus derechos, están peleando por sus derechos de ser igual que los blancos. Es decir, están peleando por sus derechos de poder subirse a un barco, invadir África y matar a otros negros sin que le quede ningún tipo de remordimiento. Entonces, el tema racial es aparente. Ahí lo que hay un tema de marginalidad social. Los negros son marginados socialmente y no tienen los mismos derechos de los blancos. Pero ellos no están reclamando por un cambio social, por una igualdad, no digamos ya por equidad, sino que están en términos sociales, sino que están luchando por sus derechos de ser imperialistas igual que los blancos. Entonces, en ese sentido, las variables que se producen en torno a las luchas sociales, incluso frente al manejo de la pandemia, o sea, hay que pensar que en Vietnam, que fue el colapso moral y el impacto más fuerte en términos psicológicos de la sociedad de Estados Unidos, murieron 58,000 soldados. Y ahora estamos hablando, en 11 años, ahora estamos hablando que en 6 meses han muerto 225,000 personas y no pasa nada. Los resultados además vienen dados, digamos, entonces, para considerar los resultados hay que entender esa subjetividad. Ahora, todas estas amenazas de Trump a sus seguidores, yo creo que no tienen asidero, porque finalmente quienes definen esta situación son las Fuerzas Armadas,
yo no me imagino a la Fuerza Armada de Estados Unidos saliendo a la calle a defender el voto de uno u otro candidato, salvo que se llegue a una situación de colapso tal en que la Guardia Nacional y la policía sea desbordada a nivel nacional, y eso yo lo veo poco probable. Se habla de que existe una fisura, ¿no?, en los grupos de poder en Estados Unidos, que tuvo su expresión, como lo señalabas, en el surgimiento de esta candidatura outsider de Trump en su momento. Pero ¿hasta qué punto existe una fisura también entre el bipartidismo de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos? Mira, Globaldo, yo creo que sí existe, sobre todo entre los jóvenes. Lo que pasa es que el propio sistema no deja emerger, aunque eso se manifiesta, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, la información que yo tengo, mis contactos con colegas, profesores y también con algunos jóvenes, es que hay un sentimiento, yo no sé si mayoritario, pero un sentimiento bastante amplio de la necesidad de construir un país, un sistema democrático distinto. En Estados Unidos hoy se cuestiona los tanques de pensamiento, los analistas y importantes sectores sociales se están cuestionando si viven o no en democracia. Y ese ya es un cuestionamiento que es expresión de esa fisura de la que tú hablas. Pero una cosa es lo que ocurre y otra cosa es cómo se expresa, cómo se manifiesta. Y esa manifestación tiene, diríamos, tres aristas fundamentales o tres escenarios principales: el político, el social y el electoral. Lo que ha habido hasta ahora es una manifestación en términos sociales, sectores sociales que manifiestan una opinión, que manifiestan un sentir. Pero en términos políticos, el sistema no permite que se organicen partidos políticos, los margina, no los dejan participar, no tienen acceso a la televisión, porque es un sistema político de participación para los ricos. Los que tienen dinero tienen acceso al poder. Y eso hace que en términos electorales, que sería el tercer escenario, no tenga mayor trascendencia. Ahí vemos un personaje como el senador, se me fue el apellido ahora, de Vermont, el senador que formaba parte del ala liberal del Partido Demócrata, que participó en la Sanders, el senador Sanders. Sí. Ahí vemos lo que ha ocurrido con él, O sea, hay un gran movimiento social, yo me atrevería a decir que mayoritario dentro de la juventud universitaria, de la juventud en Estados Unidos, pero no tiene ninguna posibilidad política de participar. Incluso en la elección del 2016 lo apartaron mediante un fraude que ha sido claramente demostrado. Lo hicieron a un lado. Bueno, fue tan claro que la propia presidenta del Partido Demócrata tuvo que renunciar. Y en términos electorales, bueno, se tuvo que retirar porque no tenía ningún apoyo financiero que le permitiera mantener una campaña electoral o una pre-campaña electoral que lo llevara a tener ciertas posibilidades reales de participar y de ganar. Ya para cerrar, Sergio, hablemos de las repercusiones reales de esta elección, de lo que pudiera pasar en esta elección, la reelección de Trump o la elección de Biden para América Latina y específicamente para Venezuela. Hay mucha gente que dice va a ser lo mismo porque republicanos y demócratas tienen la misma política exterior con algunos bemoles, con algunos matices, pero siempre hay quien piensa que puede haber alguna pequeña diferencia a favor o en contra de América Latina y específicamente de Venezuela, que es el país más asediado en este momento en el continente. Mira, efectivamente, los demócratas son liberales en política interna, pero son imperialistas en política exterior. Incluso Trump
ha generado una situación bien particular, que es la alianza del Partido Demócrata con los neocons. O sea, cuando Trump de alguna manera rompió con los neoconservadores y con el establishment, ese establishment que se expresa a partir de ese sector ideológicamente conservador, pero incluso de los órganos de inteligencia. La CIA tienen una clara relación, claro vínculo con el Partido Demócrata y en general los servicios de inteligencia. Yo soy de los que piensa que hay dos puntos de la política exterior de Estados Unidos en la que muy probablemente Biden regrese a la política Obama, porque finalmente fueron los dos grandes éxitos que mostró Obama en su política exterior. Uno fue el acercamiento a Cuba y dos, el acercamiento a Irán y la firma del Tratado de Irán. Y muy posiblemente Biden en esos dos temas regrese a la política de Obama. Aunque parezca curioso, yo creo que una victoria de Biden significaría tal vez un acercamiento nuevamente con Cuba, pero para Venezuela va a ser lo mismo. Hay tres temas de política exterior que yo creo que se van a mantener igual o incluso se van a hacer más críticos, que son Rusia, China y Venezuela, en un eventual gobierno de Biden. Hay que recordar que el verdadero partido imperialista en Estados Unidos es el Partido Demócrata. Y por esas características tan particulares de Estados Unidos, efectivamente el Partido Demócrata es muy liberal en cuanto a políticas sociales internas. Eso tiene que ver con la historia, con la gestación de estos partidos, con los objetivos históricos que se trazaron en su origen. Yo soy de los que cree que un gobierno de Biden para el caso de Venezuela va a ser tal vez incluso en algunas áreas mucho peor que el de Trump. Si a mí me preguntaran, incluso si yo votara en Estados Unidos, yo votaría por Trump. Si estoy obligado a votar por Trump o por Biden, yo votaría por Trump. Por supuesto, si yo votaría en Estados Unidos, no votaría ni por uno ni por otro. Tal vez votaría por alguna de las agrupaciones de izquierda que heroicamente hacen vida política en ese país en condiciones tan adversas. Pero puesto en la disyuntiva entre Trump y Biden, yo soy de los que pienso que un eventual segundo gobierno de Trump sería muy distinto al de Biden, porque ya deslastrado de la posibilidad de reelegirse, se pondría en funcionamiento esa característica tan propia de Trump, que es el pragmatismo, y sobre todo el pragmatismo en términos económicos. Una de las cosas más importantes que podría ocurrir en un segundo gobierno de Trump es que se deslastraría de la alianza con Marco Rubio, a la que tuvo que acudir para que Rubio le asegurara los votos de la Florida. Pero una vez que no se puede ya reelegir y que ya no le interesa a la Florida en términos electorales, entonces muy probablemente recuperaría una política hacia América Latina, incluida una política hacia Venezuela, en términos del pragmatismo de Trump significaría un buen negocio. Es lo que le vienen diciendo los industriales del petróleo de Estados Unidos a Trump en varias cartas que le han escrito, en el sentido que ellos recomiendan mantener una buena relación, una relación comercial y sobre todo energética con Venezuela. Yo creo que un eventual gobierno de Biden, incluso viendo las personas que lo rodean, sus asesores, los asesores en política exterior, tenemos una de las personas, uno de los neoconservadores más conocidos, que es Robert Kagan, que fue uno de los artífices del gobierno de Bush y de los gobiernos republicanos a través de la historia. Hoy es una persona muy cercana a la candidatura de Biden. Entonces,
van a seguir gobernando los neoconservadores, o por lo menos en política exterior se va a seguir aplicando esa política diseñada por los neoconservadores casi desde allá de finales del siglo pasado, cuando los documentos de Santa Fe y toda esa política que se diseñó posterior a la desaparición de la Unión Soviética y del mundo bipolar, y que se acrecentó con Bush después del 11 de septiembre de 2001. Bueno, interesantísimo ese enfoque, ¿no? Sobre todo porque no está en el lugar común, ¿no? No está en el planteamiento más general. Y esto es lo importante de hablar con gente que sabe, ¿no? de los temas, como ha sido el caso de nuestro invitado de hoy, Sergio Rodríguez Gelfestein, internacionalista, experto en temas geopolíticos. Le doy las gracias entonces a Sergio por haber estado con nosotros, por habernos dado estas luces particulares. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y también darle a la campanita para que tengan los avisos cuando subamos estas entrevistas y también todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Le agradezco también a Emilio La Peruta por la asistencia en la parte técnica, y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.